Sí. ¿Anotaste las intenciones que te mandé? Me las traes. Ya está. Me las traes. Bueno, las intenciones que te mandé. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para esta celebración reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es suerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, vamos a escuchar la palabra del Señor. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Saisá, un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a sus criados: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas y cuando viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios.
gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o también conocido como el mar de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los milagros y los signos que hacían, curando a todos los enfermos. Entonces Jesús se subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno les tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: digan a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí. Y tan solo los hombres eran 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron, de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver los signos que Jesús había hecho, le decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que lo querían proclamar rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la predicación de este santo evangelio sean perdonados todos mis pecados. Así sea. Siéntense un momentito. Yo tengo una familia, una mamá y un papá que se proclamaron siempre como católicos, ¿no? Con estos principios morales como también religiosos. Y dentro de sus posibilidades, pues mi mamá me inculcó, mi papá a su manera, pero indudablemente me inculcaron mi fe, ¿no? Sin embargo, una vez que entro al seminario, me puedo percatar de que no conocía nada de mi fe, que ignoraba por completo mi religión, que no conocía nada, que la información que yo tenía era solo tradiciones, pero mi fe como tal no la conocía. Y hoy en día puedo darme cuenta que mi fe me lleva a un vivir. Por eso, si aquellos que no se acercan mucho a la iglesia piensan que solo se viene los fines de semana o alguno que otro día, no, nosotros estamos aquí reunidos para hacerlo esto vida, que eso es de lo que se trata. Sin embargo, pues me pude percatar de todo ello, entonces me inquietó porque no conocíamos nuestra fe. Después, llegando aquí a Chimalhuacán, que fueron mis primeros pasos, tanto como diácono y después ya como presbítero, pues el ver, por ejemplo, a mí me impactó ver que mucha gente venía a misa, y gente grande, sobre todo, gente grande venía, no sé si era a las 6, 7 de la mañana, la misa en la parroquia, era muy temprano, y me llamaba la atención que muchas de estas señoras ya adultas, ya viejecitas, a veces no escuchaban la misa, sino solo rezaban el rosario. Y eso me llamaba mucho la atención.
tocó verlo también aquí y por supuesto en otras parroquias, ¿no? Ver cómo, o en la misma catedral de Texcoco, y el padrecito por acá celebrando la misa y las personas rezando su rosario, insisto, sobre todo los grandes. Me puse a investigar y bueno, y con el paso del tiempo en el seminario, pues me pude percatar de pues que había un pequeño detalle, ¿no? Que el año de 1962 al año de 1965 fue un parteaguas en la iglesia moderna. Y fue un paso maravilloso que dio un papa llamado Juan XXIII, hoy San Juan XXIII, también conocido como el Papa Bueno. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Pues me fui. Y es que para hablar del tema que hoy les quiero hablar, me tuve que ir a esto. Y para ir a esto tuve que irme más atrás, al Concilio Vaticano II, que es el acontecimiento del cual les hablo. Pero hablar del Concilio Vaticano II tengo que irme al Concilio de Trento. Y así, y del Concilio de Trento me tengo que ir más atrás. Y bueno, ¿qué pasó? Pues durante mucho tiempo la Iglesia tuvo un poder. Si hoy en día hay gente que nos ataca y nos critica, la Iglesia Católica, que tenemos mucho poder, no, ya no tenemos nada del que se tenía en aquel entonces. Recordemos que la vida se concebía como teocéntrica, ¿no? Todo giraba en torno a Dios, todo a Dios. Por eso me vestía, comía, caminaba, todo a Dios. Y además no había el avance que hoy tenemos en día. Entonces, pues era una manera de pensar muy peculiar. Y la Iglesia tiene un poder tremendo, por supuesto. Se dio ese fenómeno que hoy en día le conocemos como el fenómeno del cesaropapismo, ¿no? La Iglesia involucrada con la política, que durante mucho tiempo caminaron de la mano. Entonces, estando en ese tiempo, después del feudalismo y de todo este rollo, pues la Iglesia con un poder tanto económico, y no estoy hablando mal de mi Iglesia, quien quiera de ustedes puede irse a la historia y sabrá que es una realidad, ¿no? Entonces resulta que se levanta un personaje muy interesante llamado Martín Lutero. Martín Lutero se levanta contra la Iglesia. Analizando el personaje de Martín Lutero, es un tipo, bueno, yo no lo juzgo como se le ha juzgado la historia, ¿no? No, yo creo que tenía muy buenas intenciones, solo que estaba medio tontín, que la regó, se le salieron de las manos, tomó posturas en contra de algunos dogmas, que esos dogmas yo no los cuestiono, pero para nada. Mi Iglesia no solo se basa en dogmas, dejen decirles, pero no los cuestiono para nada. Por ejemplo, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no hombre, le faltó estudiar más al tipo, ¿no? Y entonces tomó posturas que viene un movimiento tremendo que le conocemos hoy como el movimiento del protestantismo. Y con ello, pues estaba tan involucrado toda la religión en ese sentido, en ese entonces, que dividió completamente a Europa, ¿no? Lo dividió. Y entonces se vino un movimiento tremendo, ¿no? Y la Iglesia, por supuesto, empezó a perder poder y adeptos, y se empezó a resquebrajar la Iglesia. Por tal motivo la Iglesia tuvo que tomar una postura fuerte, muy fuerte tuvo que tomar la Iglesia. Y miren que aprovecho este espacio para también compartirles esto, y yo creo que la humildad tiene que ser esto también, que nos enseñe, ¿no? Y que nos deje la inquietud de conocer más. Y entonces, pues la Iglesia se tuvo que poner muy fuerte, y entonces ellos convocan, de ahí viene la palabra concilio, concilium, convoca a toda la Iglesia de aquel entonces y se reúnen en la ciudad de Trento para ponerse de acuerdo qué van a hacer en contra de la reforma, de todo este movimiento protestante. ¿Y por qué protestante? Porque protestaban, por eso le llamábamos protestantes. Hoy no me gusta que le digamos el protestante, que lo salta para atrás, ¿no? Algunos son crueles, pero son nuestros hermanos que piensan un poco diferente, pero nada más. Entonces tenemos que siempre trabajar por la unidad. Bueno, pues entonces el Concilio de Trento lo primero que hace es crear los seminarios para que no hubiera sacerdotes ignorantes. Había muy culto, pero también había gente como Martín Lutero que no supo cómo manejar la situación. Tenía razón en muchas cosas, pero se le salieron de las manos, insisto.
Entonces la iglesia se tuvo que poner muy fuerte. Se crea lo que le conocemos hoy como los famosos anatemas, ¿no? Pecado, te condenas. O el pecado de lesa majestad. Aquel que hablara en contra del Papa o de algún sacerdote se iba al infierno. Y así, o sea, se pusieron muy estrictos. Por eso es bueno conocer la historia. Ahora entiendo por qué la iglesia en su momento se cerró. Se prohibió leer las Sagradas Escrituras. En fin, no quiero ahondar mucho, sino solo decirles, se cerró. Se puso fuerte. Pues para defenderse, para poner defenderse de todo esto. Y así caminó la iglesia durante muchos siglos. En el siglo antepasado, 1800, a finales de 1800, se quiso convocar a un concilio en el Vaticano, que por eso le conocemos como el Concilio Vaticano II, pero pasó como limbo, sin plena y sin gloria. No pasó nada, no se quedó nada de acuerdo. Sin embargo, hasta ya en 1960 y tantos, pues eligen a un papa, que le llamaban como un papa de transición, porque había muerto Pío XII, un gran papa para la iglesia, y entonces dicen, pues vamos a escoger a un papa o a elegir un papa de transición que nos dure poquito y así nos va a dar tiempo para poder escoger un buen papa. Y escogieron a Giuseppe Roncalli, mejor conocido hoy en día como el Papa Bueno, Juan XXIII. Y dicen que este personaje en una ocasión estaba durmiendo en su residencia de Castel Gandolfo, abre la ventana de su recámara y le entra un airecito bien rico y dice, esto es lo que le hace falta a la iglesia. Ya había movimientos muy fuertes, la ciencia avanzaba tremendamente y la sociedad empezaba a cambiar y a pensar de una manera diferente. Entonces dijo la iglesia y el Papa, como su representante, dijo, tenemos que poner una postura diferente ante esto. Son retos, entonces hay que enfrentar, pero ¿de qué manera vamos a enfrentar todo esto? Y convoca al Concilio Vaticano II. Y en 1962 convoca al Concilio Vaticano II y todos los representantes de la Iglesia se reúnen en la ciudad del Vaticano. Por eso le conocemos Concilio Vaticano II. Ya dijimos que en el primero no se hizo nada, el Concilio Vaticano II. Y entonces el Concilio Vaticano II es como una respuesta ante la necesidad y urgencia, ante la realidad que la Iglesia ya estaba viviendo en esa década, en ese tiempo, en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado. Y entonces la Iglesia tenía que responder, porque si no se mueve, como el agua si no se mueve, se pudre. Y yo creo que como cualquier cosa, la Iglesia también si no se mueve, se pudre, queridos hermanos. Y entonces, pues ahí viene lo que le conocemos como la Reforma. Hay documentos sobre el clero, sobre los laicos, sobre la liturgia, sobre todo, y se da un cambio maravilloso, maravilloso. A ustedes, Iglesia Pueblo, se le da el lugar que ya no se había tenido. La Iglesia se despoja un tanto de todo el atuendo que se tenía para llegar de una manera más directa hacia la gente. Y entonces se empieza a vivir con un sentido de iglesia verdaderamente, que es lo que yo he tratado de hacer. Solo que hay algunos sectores en las parroquias donde he estado que no han entendido esa parte. Perdón por decir no han entendido, pero pues porque yo sí me he explicado bien, solo que no han entendido algunos. Y hay algunos que me han dicho, mira, este cura es bien moderno. No soy moderno, es más, estamos atrasados. Ojalá retomáramos el Concilio Vaticano II y lo hagamos realidad, ¿no? Porque hay una exigencia maravillosa, un sentido de iglesia, la opción por los pobres, la opción por la iglesia peregrina, que somos todos, ¿no? Y con esto, esa postura hasta de las vestimentas, ¿no? Antes teníamos que el ámito, el manípulo, para ordenarte, el tonsurado, el lectorado, el acolitado, el subdiaconado, eran tantas cosas que la iglesia simplificó todo esto. Como por ejemplo la celebración eucarística, ya no se va a celebrar en latín, tiene que celebrarse en español, en la lengua de cada uno de nuestros países, ¿no? Pues para que estemos más cercanos.
El sacerdote ya no va a estar hasta arriba, y yo eso es lo que he querido, por eso yo me porto como tal. Yo soy Juanjo. Y incluso a veces me da gusto que se enteren y se den cuenta de mis limitaciones, de mis defectotes, de mis pecados, porque soy como ustedes. Somos una familia que estamos caminando. Digo, no, y no estoy ahondando para nada en el Concilio Vaticano II, pero quiero decirles que el concilio entonces es algo maravilloso que vino a renovar la Iglesia. La misma liturgia, ¿no? La misma liturgia se renovó maravillosamente, como ya decíamos, la lengua materna, los gestos, esto de que yo me bajo cuando celebro con gente en la parroquia, yo me bajo y camino. Esto si lo hubiera hecho en 1960 me linchan. Las mujeres se sentaban de un lado, los hombres de otro lado, las mujeres con la cabeza tapada, en fin, muchas cosas tan sencillas pero que dicen mucho. Pues bueno, esto se renovó. ¿Y por qué les cuento todo esto? Primero, para que sepan un poquito más y les quede por lo menos la inquietud a los que me están siguiendo por las redes sociales y a los que estamos aquí. Porque después del Concilio Vaticano II, en toda esa década de la segunda mitad de la década de los 60, pues empezó a querer implantar este Concilio Vaticano II en todo el mundo, ¿no? En todo el planeta. Entonces, aquí la cuestión fue que, pues obviamente que los de ultraderecha, algunos no aceptaron. Entre ellos un obispo llamado Marcel Lefebvre, francés. Los que vivimos por Indios Verdes, cuando vamos bajando de Pachuca y vamos llegando al metro Indios Verdes, a mano izquierda está Santa Isabel Tola y ahí pueden ver una iglesita pequeña. Esta es precisamente de este grupo que surge de este obispo, Marcel Lefebvre, que le conocemos como los lefebrianos o también católicos tradicionalistas. Pero todavía hay mucha gente en nuestra iglesia que se aferra al concepto así. Por ejemplo, esta controversia de la comunión en la mano. ¿Eso desde cuándo ya se habla? ¿En cuántos países ya se comulgaba en la mano? Hoy la situación histórica nos está pidiendo pues que sea en la mano. O sea, se puede recibir en la boca, por supuesto, pero también en la mano. Y por eso la gente que se aferra a esas cosas no conoce lo que la Iglesia hoy en día nos está pidiendo, el Concilio Vaticano II. Pues dejen decirles que cada continente se reúne conociendo un poquito más la realidad, Europa, África, Asia, Oceanía, América. Y aquí en América se reúnen. Ha habido reuniones después del Concilio Vaticano II muy buenas. Por ejemplo, está Medellín, está Puebla en 1979, Santo Domingo y Aparecida, ¿no? Esas son las reuniones que han tenido y nosotros les ponemos el nombre del lugar en donde se reúnen. Por eso hablamos, en Puebla 24, en Puebla, eso quiere decir que es el documento que surge de la reunión de los obispos en América Latina, en este caso de Puebla. Bueno, Medellín. Y fíjense que al principio, ya cuando el continente americano quiere trabajar de una manera más directa, que hace una opción por los pobres, desde la década de los 60, bueno, apenas en la década de los 60, la opción por los pobres, la opción por todo este rollo que yo traigo, pues no es nuevo, y esto es la obligación de la Iglesia desde hace mucho, la obligación de la Iglesia, pero la Iglesia nos la recuerda, esta obligación que tenemos a partir del Concilio Vaticano II, de ir por las ovejas, de estar con nosotros. Entonces, aquí en América Latina, se reúnen en Medellín, y a partir de entonces hay un método bien padre, fíjense, hay un método que utiliza la Iglesia para poder llevar a cabo lo que el Concilio Vaticano II nos pide, que es el ver, juzgar y actuar. Que de hecho ahorita la dimensión de la vida lo retomamos, el ver, juzgar y actuar, para ver, y a mí me hizo mella todo el rollo que les eché fue para explicarles que el método maravilloso del ver, juzgar y actuar está muy vigente todavía. Ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. De hecho, algunos movimientos como la dimensión de la vida, en la cual estoy trabajando, se retomó esto
y se dijo, vamos a, ahorita que le llamamos a nosotros el PGP, con el cual es un plan general global de pastoral. Es un movimiento que traemos en la iglesia ahorita, aquí en México, la dimensión de la vida, implantando esto, retoma el ver, juzgar y actuar. ¿Qué es el ver? Y es que a mí me movió al leer el Evangelio de hoy, y se me hizo muy padre la primera parte. Puedo dividirlo en varios puntos el Evangelio de hoy, y hoy se me hace sumamente interesante el primer gesto que hace Jesús, y que a sus seguidores se los lleva, los invita, y se los lleva, porque el estar en la cima sí es la presencia de Dios, pero también es el Dios que observa, el Dios que mira, el Dios que ve, el Dios que ve. Pero no solo es mi Dios el que ve, sino también es la iglesia como presencia de Dios que ve. ¿Qué ve? ¿Y qué vemos? Vamos a poner en la práctica. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos nosotros? ¿Vemos mi realidad o vemos la realidad del otro? También desde el Concilio Vaticano se nos hizo hincapié en la inculturización, lo que hoy en día le llamamos la empatía. A veces, a mí hace poquito nos reunimos y empezamos a ver ahí el trabajo con los jóvenes del PGP, el trabajo con los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? Y empiezan ahí otros, no, pues vamos a acercarlos a Dios y vamos a hablarles de María y vamos a hablarles de... Y yo me quedé así como que estos desde dónde lo están viendo, entonces no tienen la capacidad de observar ni de ver, porque a veces predicamos desde mis necesidades, desde lo que yo creo que necesitan. Pero a ver, salte a la calle, vente a la calle, vente a caminar con los drogos de aquí que vienen a comer al comedor comunitario. Ven y diles, ¿cómo les voy a hablar? Porque aquí dice, se subió y después les dijo, ¿qué vamos a hacer para darles de comer? Jesús cuestiona a Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Felipe se queda desde su postura, y que dice, no, Señor, pues no manches, ni 200 denarios van a alcanzar para darles un pedacito. Pero él estaba hablando desde él. ¿Qué vamos a hacer? Pero surge Andrés y le dice, Señor, aquí hay un muchacho, fíjense, lo saca de la realidad de ellos, lo saca de allá, aquí trae uno. ¿De dónde salió la comida? ¿De dónde salió? Pero ahora no nos quedemos con la idea de... yo me acuerdo tanto de esa película de que me encanta verla, ¿verdad? De El Mártir del Calvario, que la pasan en Semana Santa todos los Viernes Santos. Me encanta esa película mexicana con Enrique Rambal, ¿no? En donde él metía la mano y ¡pum!, aparecían los pescados. Y metía la mano y ¡pum!, aparecían los bolillos, los panes. Y metía la mano y otra vez los otros pescaditos y otro, y muchos nos quedamos con él. No, a ver, aquí a mí no me interesa el milagro de la multiplicación de los panes. Aquí hay otro milagro al que nos invita la iglesia. Andrés Andrés sí tuvo la capacidad de meterse y desde ellos mismos sacar, empatizó, observó. Aquí hay un joven que tiene pescado, panes de cebada y pescados. Pues díganle que se siente. Aquí el milagro se llama solidaridad. No es la magia de llegar y decir, ¡pum!, aquí aparecieron los panecitos y los pescaditos fritos con sus papas a la francesa. No, que se pelearon un tiempo Estados Unidos con Francia, ¿no? Dijo que le iban a cambiar y iban a poner papas a la libertad. Bueno, papas a la libertad o como quieran, pero los saca de ellos y ellos mismos les dan. Por eso el milagro más grande es el milagro de la solidaridad. Si todos tomáramos conciencia de que si yo te ayudo, después tú me ayudas, nadie tendría necesidad. Pero ¿saben cuál es el problema? Por eso digo que la sociedad y en las familias mismas, lo que está acabando con la familia es el individualismo. Es el egocentrismo.
yo, mí, me, conmigo, solo lo que yo pienso, lo que yo creo que tú necesitas y lo que debe ser, y, o sea, solo me quedo en mi persona. Qué triste, por ejemplo, cuando veo papás que no les importan los hijos. Es más, ¿cuántas veces parejas se pelean y a los que más friegan es a los hijos? Porque se quedan en su egoísmo, solo en su egoísmo, solo. Partidos políticos, pastores, curas, solo piensan yo, mí, me, conmigo. Eso es lo que está destruyendo a la sociedad y a la misma iglesia. Por eso urge, queridos hermanos, urge. Por eso al final del Evangelio nos dice hoy, recojan lo que sobra, no desperdicien. Y a mí me dice, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies lo que Dios te ha dado, no desperdiciemos lo que Dios nos ha dado. Hermanos, no desperdiciemos este tiempo de vida para ser solidarios, porque llevaremos una vida más suave. Y Jesús nos dice, acérquense a mí porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Si yo me cuido por ti, yo te doy vida y me doy vida. Eso es lo que deberíamos haber pensado desde hace mucho tiempo al usar el cubrebocas, la sana distancia, ¿no? Por eso algunos cuando me dicen, Padre, ¿cómo vamos a dejar de celebrar el Santito? Las tradiciones esperan, la vida no. La vida no. Aquí no se imaginan cuántos contagiados ya hay otra vez, pero sí andaban en la fiesta de San Pablo, y pachangueando y ahí ya bailando carnaval. No, no, hermanos. Solo por sentir bonito un ratito, qué pena. Por eso el individualismo, el hedonismo es lo que nos está matando. Es más, hasta cuántos de nosotros como iglesia siempre decimos, mi iglesia es la verdadera, vente para acá. No, mira, el individualismo. No, hermanos, la solidaridad es. Por eso, si algunos me quieren tachar de socialista, pues sí, pero no sigo a los socialistas como gobiernos como Cuba, ni tampoco como Nicaragua o el mismo Corea, ¿no? Claro que no, eso para mí no le tengo miedo al comunismo, pero la esencia del comunismo, la esencia, no de la gente nefasta que lo lleva y que destruye y que pisotea la dignidad del ser humano. Yo quiero que tú estés bien y que yo esté bien. Eso es el cristianismo y esa es la esencia del cristiano. Así que, queridos hermanos, hoy los invito a que vivamos esta solidaridad y entonces nadie tendrá necesidad. Pues vamos a continuar nuestra celebración. Solo no quiero dejar de pasar este momentito. Anita, muchas felicidades, mi niña. No te imaginas, de verdad, con todo respeto, y creo que ya a casi 3 años de convivir seguido, pues yo creo que ya conocen un poquito quién soy yo. Y yo te agradezco por tu existir, por estar. Eres una niña ejemplar, eres una niña única, tienes un corazonzote, eres una niña hermosísima por fuera y por dentro. Gracias por existir, Anita, que Dios te bendiga. Y de verdad, con todo el amor y el respeto, te quiero mucho, mi niña, te amo. Y me da mucho gusto que vivas, que existas, que estés aquí, porque puedo ver también la presencia de Dios a través de esa gente tan bonita. Que Dios te bendiga. Hoy me uno con una alegría como no tienes idea, ¿verdad? Me acerqué ahí, me dije antes de que lea la lectura, nada más que no se pegaba bien la cartulinita que le quería poner ahí, como hace 8 días a mi amigo Israel, que ahí le puse ahí también. Así que es un pequeño detallito, pero es con todo el amor y agradecer, ¿verdad? Que los ángeles siempre te cuiden y que siempre estén con ustedes. Pues muchas felicidades, Anita. Que Dios te bendiga. Vamos. Me uno en esta acción de gracias por el don de la vida. Y pues mi niña, a darle las gracias a los seres más hermosos que son tus papás. Así que ponte de pie, mi niña. Sabes que me gusta hacer eso. Así que acércate con tu mamita y con tu papito para darles gracias por el don de la vida. Y además de que le damos gracias porque pues has pasado por momentitos difíciles de salud
tan niñita, tan chiquita, pero hoy es así como que doble decir gracias Dios por la vida. Y la vida también lleva broncas, enfermedades, eso es la vida. Eso es parte de la vida y hay que aprender a vivirla desde ahí. Como vivir con los hermanos cuando nos peleamos y nos caemos gordos, pero cómo los amamos, y nada más tienes una, a la que amas, la amas. Así que su abrazote también. Muy bien, mi Pau. Yo pensé que lo ibas a hacer como a veces le digo a las quinceañeras, pasa a darle un abrazo a tu papá o a tu mamá, y son bien expresivas y le hacen de lejitos, dicen, no, ¿qué pasó? Felicidades. Yo pensé, ¿verdad? Pero no, mi Pau, el abrazo bonito, porque sé que se aman. Y me quiero unir en la oración, pues por mucha gente que me ha pedido oración hay mucha gente contagiada otra vez, desgraciadamente. Gaby, amiga, que nos conocemos desde hace muchos años, desde la infancia, que convivimos, que disfrutamos, pues hoy toda tu familia está padeciendo esta enfermedad y está sufriendo. Y tú, ¿verdad? Seguro estoy que estás sufriendo. No seguro estoy, estás sufriendo. Así que mi Gaby hermosa, te mando toda mi buena vibra, mi oración, y seguro estoy que toda tu familia saldrá de esto. Saldrá y se van a recuperar pronto, y tenemos que pasar este trago amargo. Me uno contigo, desde mi corazón, mi amistad, me uno contigo. Y también por esa familia bonita es una familia Arrieta, que me pidió desde el viernes también pedir, de Xochiaca, pues que también se contagió toda la familia. Están contagiados, creo que nos hemos confiado, o no sé qué ha pasado. Ahí platicábamos un poquito, pues a veces ya ni sabe uno. En fin, me uno con la familia Arrieta, un abrazote y mis oraciones. Así que hoy, con todo el amor, vamos a pedir por toda esta gente bonita, que el Señor me los bendiga, y pues a seguirnos vacunando, sana distancia, lavado de manos, todo lo que implica. Hay que cuidarse. Y pues un saludo a la comunidad de San Cristóbal Nexquipayac. Los felicito porque suspendieron su fiesta. Me da mucho gusto, porque eso quiere decir que ya tomaron conciencia de lo terrible que ha sido. Yo me quedé en esta comunidad que quiero mucho, me quedé en casi 300 muertos. Y aunque algunos no lo aceptaron, otros decían que sí, no, pero al final del día yo me quedé en casi 300 muertos de Nexquipayac. Así que cuídense, que Dios me los bendiga, y una felicitación a la comunidad. Saben que los amo, cuídense mucho, porque tiene que pasar esto y tenemos que abrazarnos otra vez, y compartir la vida. Vamos a continuar, que Dios me los bendiga. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos unimos en la oración y vamos a pedir por la salud de María del Rosario Lara López, por Ignacio Flores Morales, María del Rosario Flores Lara, Kenia Martínez Flores, José Ignacio Moctezuma Flores, Estefanía González Flores, José Luis Moctezuma Flores. ¿Todos? Por Luis Arrieta Buendía, Araceli Arrieta Jiménez, Gustavo Valverde Herrera, Viridiana Yatsiri Valverde, Karen Valeria Valverde, Leticia Rocío Arrieta Jiménez. Te rogamos, Señor. Por Petra Buendía Cano, Lourdes Solís Buendía y Roberto Herrera Solís. Nos unimos en la oración y vamos a pedir
por el eterno descanso de Fortino Rodolfo Delgadillo Pineda, Teodoro Delgadillo Pineda, por Bernardino Delgadillo Nopaltitla, Roberto Illescas Sales, Pilar Yescas Rojas. Vamos a unirnos en la oración, acción de gracias por sus 86 años de Anita García Calderón. También en acción de gracias por Ángel Santiago Morales García, por el eterno descanso de Cándido Escalona Valdés, por la salud y bienestar de la familia Ugalde Ortega. Vamos a pedir por la salud de Gloria Martínez. Vamos a pedir por el eterno descanso de Jorge Díaz Díaz, que hoy es su cumpleaños. Vamos a pedir también por el eterno descanso de Santiago Solís. Vamos a pedir por la salud de Catalina Ramos Cabrera. Vamos a pedir por Anita, Ana Gabriela, ¿verdad? Anita, que Dios me la bendiga. Por ti, Arellano, para que el Señor dé salud, bienestar y que vaya creciendo no solo en tamaño, sino en sabiduría y gracia ante Dios. ¿Todos? Vamos a pedir también pues para que entre a la Facultad de Medicina, ¿verdad? Porque y toda la buena vibra, mi Anita. Y verás que primero Dios. ¿Todos? Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por el eterno descanso de doña Ausencia Galicia Alonso, por el término de la pandemia, por la salud de los enfermos. Padre, estas son nuestras súplicas, despáchalas favorablemente para darte gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Pan, Señor, esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi. Bendito sea Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra del mundo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor, yo como que calmado, doce salvo santidad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como también nosotros perdonamos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas felicidades, Anita. love.
Señor,